Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Y de qué va informativamente la jornada de hoy? Bueno, primero lo urgente. Ahora, en un rato, en minutos nada más, hay una reunión de urgencia. Esto para quienes lo ven en vivo, obviamente, pero cerca de las 12:30 del mediodía está pautada una reunión de urgencia organizada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para ver si encuentran la forma de que se pongan de acuerdo desde la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, y los empresarios del sector y que se levante el paro de bondis en el área metropolitana de Buenos Aires, que afecta a casi todas las líneas. Es re loco porque hace unos meses, creo, pero diría semanas, por afuera del AMBA estaban pidiendo los choferes de bondi de la UTA el mismo acuerdo al que habían llegado en el AMBA. Y en el AMBA todo bien, y había paros en distintos puntos del país porque no habían llegado a ese acuerdo. Bueno, ahora el problema es que los del AMBA no lo cobran, el acuerdo. No son todas las líneas, en el medio hay una interna sindical, hay una parte del gremio que dice a nosotros nos garparon, así que no vamos a parar. Bueno, no está fácil, evidentemente, la interna del gremio. Y recordemos, había suspendido el paro, se iba a hacer el lunes, si no me equivoco, y después se armó una reunión y entonces era a la espera de lo que iba a pasar en la reunión de ayer en la Secretaría de Trabajo. Pero el Gobierno Nacional dice que ya transfirió el dinero que tenía que transferir respecto de subsidios, todavía existen algunos, y los empresarios dicen que no alcanza eso para pagar lo que pretenden los choferes. Y además los empresarios dicen que van a descontar el día de huelga. Hace un rato apareció en algunos medios hablando el titular de una de las cámaras de los empresarios y dice no se va a solucionar hoy, pero vamos a ver qué quiere decir eso. A lo mejor sí se llega a una conclusión, pero todavía continúa el paro hasta que lo cobren, no sabemos. Bueno, la UTA reclama que le paguen el piso de 987.000 pesos, pero ¿qué pasa? Todavía no termina de haber acuerdo respecto de cuánto más que esa cifra se va a pagar por marzo. Y los empresarios insisten en el medio de todo esto con que el pasaje de colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires tiene que subir y tiene que subir urgente y tiene que subir a 1.200 pesos. Recordemos que estamos en un mínimo alrededor de los 300 y, bueno, hay un mínimo un poquito menor, pero apenitas. Y subirlo a 1.200, bueno, ya subió muy zarpado si hablamos de cuánto se multiplicó, pero es cierto que el AMBA paga menos que gran parte del país y estoy segura de que nos están mirando desde distintos puntos del país y que nos dicen, capaz que nos pueden ir tirando la data, pero estoy segura de que muchos de los que nos están viendo pagan muchísimo más. El otro día mi hermana que vive en Bariloche me decía, ¿qué es ese chiste que garpan ustedes? Hay un montón de argumentos en torno a eso, para que sea así, para que no sea así, pero es cierto que es una desigualdad bien grande. Y es cierto también que mucha gente dentro del AMBA para moverse se tiene que tomar más de un transporte. También me podrían decir en distintos puntos del país pasa eso, pero me parece, no quiero que nadie se ofenda, pero me parece que es mucho más común en el AMBA que tengan que tomarse muchos transportes. ¿Y la postura del Gobierno Nacional cuál es? Bueno, imagínate, pero esto decía en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni hace un ratito. Hoy 4 millones de personas están privadas de concurrir a sus trabajos, a hacerse estudios médicos, a los hospitales, a las escuelas, a estudiar. Y así que amerita que una vez más les recuerde que los argentinos estamos ante dos caminos. Uno es la libertad de todos nosotros, que en definitiva es lo que eligió la gente cuando votó al presidente Milei hace algunos meses atrás, y el otro es el que efectivamente estamos viendo hoy, el de aquellos que utilizan el amedrentamiento y le complican la vida a la gente, el de especulación y no el de la búsqueda del bien común. En lo que va del año,
por parte de quienes hoy están parando, recibimos 4 amenazas de paro y 2 paros que efectivamente se realizaron. Cabe la aclaración que el Estado Nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios en el AMBA y ya ha cubierto los costos del sector. De todas maneras, 12:30, ahora en un ratito, las partes se van a reunir en la Secretaría de Trabajo a resolver, entendemos, esta horrorosa situación que viven, repito, 4 millones de argentinos. Claro, porque el gobierno dice que ya garpó lo que tenía que garpar. No sé si vale la pena entrar en este detalle, pero lo resumo rápidamente. Porque se había llegado a un acuerdo desde UTA para enero y febrero, listo, homologado, cerrado, no sé qué, se garpó. Y lo que se había resuelto para marzo era, bueno, sí, hay un piso de 987.000 y después arreglamos bien, cuando sepamos la inflación, que además se va a saber mañana, pensamos bien cuál va a ser la cifra de marzo. Eso es parte de lo que se firmó. Pero como no se firmó marzo todavía, porque no se cerró el número de marzo, lo que dice el gobierno es, bueno, no, pero todavía no hay un acuerdo de marzo, entonces no te voy a mandar esa guita. Y lo que dicen los trabajadores es, pero si ya sabemos que el piso va a ser 987.000 y después vemos lo que es el resto, ¿por qué no me mandás los 987.000? Y podría ser un detalle, lo que pasa es que la inflación, así como está, ya sabemos que un par de días te hace la diferencia respecto de lo que garpas y en unos días, y no sé, si te hay que pagar tarjeta, cosas que no dan lo mismo, además si te cobran intereses. Fíjate que acá la gente está diciendo, por ejemplo, Mar del Plata pagan 750, en el Bolsón 800, Córdoba 700, Rosario 700, 750 en Mar del, bueno, obviamente, Misiones el mínimo 900, Posadas 1000, dice, sin tarjeta. Bueno, sí, muchísimo más arriba de lo que estamos diciendo del AMBA, Salta 500. En fin, es bien distinto el panorama, como tantas otras cosas que suceden en la Argentina, bien distinto el AMBA de lo que pasa en distintos puntos del país. También hoy define los pasos a seguir, vamos a mirar de cerca esto, en su Congreso Nacional, el gremio de camioneros, que también, recordemos, iba a parar el lunes, firmó un acuerdo con los empresarios para marzo y abril, pero el Ministerio de Economía de la Nación se niega a homologarlo, sí lo homologó la provincia, pero no lo homologó la Nación, con el argumento de que está muy por encima de la inflación. Esta tarde se da la reunión del Consejo Directivo de la CGT también para analizar medidas de fuerza, ¿o no?, por la defensa de los puestos de trabajo, en contra de las medidas contractivas que se están tomando en el Estado. Y digo no porque en el medio escuchamos un montón de representantes de la CGT, Pablo Moyano, por ejemplo, que dice que sí, hay que reunirse lo más pronto posible, y otras partes que capaz no. Por ejemplo, para evitar un paro, para tantear si hay apoyos a una reforma laboral, para ver si van a apoyar algunos puntos de lo que el gobierno viene planteando. El ministro del Interior, Guillermo Franco, recibió, ayer citó y después recibió, en Casa Rosada una parte de la cúpula sindical de la CGT, no a toda, no fueron todos, estaban todos invitados, entiendo, pero no fueron todos. Ayer habíamos dicho Pablo Moyano no va a ir, pero fue Hugo Moyano. Y entonces se dio este encuentro de la CGT que antes se había reunido con senadores de Unión por la Patria. Ahí está, Hugo Moyano, ese es el encuentro de Unión por la Patria. Y después Hugo Moyano, que los periodistas de Casa Rosada mandaban imágenes de Hugo Moyano dando su número de... Viste que cuando ves a la gente que conoces sola haciendo declaraciones importantes o significativas y de repente están haciendo un trámite como que te llama la atención y el tipo estaba diciendo su documento para poder entrar a la Casa Rosada. Y a las 2 de la tarde lo que termina es una conciliación dictada desde el Ministerio de Trabajo, porque cada tanto le tiran una Secretaría de Trabajo, ¿no? Ya no tenemos Ministerio de Trabajo, para la discusión salarial entre empresarios y la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, y también puede terminar habiendo paro en torno a esto. Así que tensa todavía la cosa respecto de gremios importantes y definiciones que se van a dar o en las próximas horas, en el caso de la UTA, de camioneros, o capaz que en los próximos días. Hay que ver también qué es lo que pasa con esta discusión de la CGT, que si escuchás las declaraciones de distintos representantes de sindicatos, ninguno descarta, me parece, no recuerdo haber escuchado a alguien que descarte la posibilidad de discutir una reforma laboral. Pero el asunto es si va a ser reforma o si va a ser flexibilización, o cómo se toma, en todo caso, esa discusión.
Pero vamos al bardo. Porque el bardo que se armó ayer, escuchame una cosa. Porque vos hay noticias que ya sabes, ¿viste? Camioneros define ahora, la UTA tenía que definir, no sé qué. Pero cuando no lo esperabas, de repente se armó lío adentro de la Libertad Avanza en diputados. Oscar Sago ya no es el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, lo reemplaza el cordobés Gabriel Bornoroni, que al toque agradeció en redes, como que le dijeron, sí, ahora, y ya quiero agradecer a todos mis compañeros de la Libertad Avanza, esto fue a las 10 de la noche. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita Javier Milei para sacar adelante el país. ¿Qué pasó? Hubo lío en el oficialismo por diferencias entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Hace un ratito la escuchaba acá a Rosario Ayerdi, que palabra santa, y que decía, bueno, igual, por más ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? ¿Cómo es la palabra que quiero usar? Bueno, por más que no se entiendan entre Milei y Karina sobre algún tema, el presidente respeta lo que opina la secretaria general de la presidencia y bueno, y medio que está, listo, hacelo vos. ¿Qué es lo que pasó? La diputada Marcela Pagano fue elegida como presidenta, ex periodista, podemos decir, o ella, no, no sé, se deja de ser periodista, bueno. Fue elegida como presidenta de la Comisión de Juicio Político, a pesar de que gran parte del bloque no estaba de acuerdo con esto. Y entonces se lleva a cabo la reunión de comisión ayer para ver si se definían las autoridades y cae un mail del presidente de la Cámara, Martín Menem, diciendo no, hay que levantar esta reunión de comisión. Entonces, imagínense el lío, los gritos, el griterío que se empieza a armar ahí en esa reunión de comisión. Gran escándalo, porque la oposición también estaba sentada en esa reunión y gran parte de los oficialistas decía que había que hacerla igual, otros que no. Bueno, se empieza a armar todo ese lío. En medio de esa irregularidad, se vota que Pagano se convierta en presidenta de la Comisión de Juicio Político a sugerencia o con acuerdo, por lo que entendemos, entre Sago y Javier Milei, que se habían reunido unos días antes. Pero la mayor parte de la Libertad Avanza no reconoce este trámite que se hizo, en el cual Marcela Pagano fue designada titular de esta comisión. Entonces, empiezan a decir, no, ese rol lo va a ocupar Bertie Venegas Lynch, alias, vamos con los chicos al taller y que no vayan a la escuela. Sale entonces este documento, este es el que después no reconocen, que dice por medio de la presidenta, le informo que elegimos a Marcela Pagano y así en ese orden la cuestión. Entonces están todos los que firmaron, los que eligieron, listo, se constituyó la comisión. Entonces, caliente con esto, Martín Menem, en principio con el empujón de Karina Milei, convoca a una reunión de bloque a la noche con casi todos. Y van casi todos porque Sago y Pagano ya sabían cómo venía la onda, entonces decidieron no ir. Y se vota ahí desplazar a Sago de la presidencia del bloque y poner en su lugar a Bornoroni. Y entonces Sago sale en el medio de todo esto en La Nación Más. Me parece que fue un ratito antes, ¿no?, de que se decidiera el cambio, pero ya Martín Menem venía diciendo esta sesión no sirve para nada, esta reunión de comisión no vale. Y entonces con Eduardo Feynman, con Esteban Trebuch, con Nacho Ortelli, en La Nación Más, Sago, porque en el medio de todo esto te voy a la tele, ¿me entendés? Y Sago dice esto. Martín Menem está equivocado. Él la levantó un minuto después, cuando había el quórum. Irresponsabilidad mía hubiese sido haberle permitido a la oposición poner al presidente, porque lo expresaron, dijimos, tenemos quórum, había quórum suficiente para elegir, y una diputada de Unión por la Patria dijo, si no se ponen de acuerdo, nosotros al tener el quórum podemos poner el presidente. Unión por la Patria presenta eso, le dije, pedí la palabra, le dije, de ninguna manera presidente, de ninguna manera diputada, nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades. La verdad que es difícil pensar que Sago se cortó solo. Esto tenía que ver con un acuerdo con el presidente. De hecho, ayer Sago tuitea a la noche que él responde al presidente de la Nación, como diciendo, che,
No es que yo soy un loquito que salió a hacer cualquiera. Yo llegué a este acuerdo, a esta conversación. Pero hoy vuelve a hablar Sago, habla en Radio 10, ya sí, con todas las cartas sobre la mesa, después de que fue desplazado, pero insisto, ya se lo veía venir, y anuncia que él se va del bloque de La Libertad Avanza, lógico, porque ya la onda es la peor, ya habían tratado de sacarlo, no lo habían logrado y finalmente, bueno, pasó esto ayer, pero dice también que seguramente sea parte de un interbloque, o sea, va a seguir siendo oficialismo obviamente, pero no poniéndose de acuerdo con los que hasta ahora eran sus compañeros de bloque. Así hablaba Óscar Sago. ¿De qué va a ser? No, yo pertenezco a ¿Usted va a seguir movimiento, dentro pero usted va a seguir dentro del bloque o va a formar otro bloque? Silvestre, yo pertenezco a un frente. La Libertad Avanza es un frente de partidos políticos donde el MID, que yo pertenezco, el Movimiento de Integración y Desarrollo, fue fundador en el año 2021 y yo sigo perteneciendo al frente con mi partido político. Pero mi usted va a seguir... habrá un bloque seguramente. Es decir, nos ahí está. juntaremos con los diputados que tengo en el bloque, que son 2 diputados más, un diputado de Córdoba, un diputado de Provincia de Buenos Aires, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a hacer, dentro del frente como nos llamamos, que nosotros somos del Movimiento de Integración y Desarrollo, se hará un interbloque, podrá funcionar como funciona el PRO, como funciona otros partidos políticos que tienen frentes. Bueno, hizo el anuncio entonces en Radio 10 y antes de hacer este anuncio, antes de decir que se va a ir del bloque, también describe un poco el panorama de lo que se estuvo viviendo y lo describe así. Mi palabra es como me dijo mi abuelito de chiquito, hay que cumplir la palabra que uno da. Y la palabra fue, hasta un minuto antes fue eso. Si lo quieren cambiar, que lo expliquen y uno quizás, yo se lo puedo explicar a la diputada, claro. Y quizás la diputada, si entiende razones, quizás no asumía como presidente, pero claro. Nadie estaba enterado. ¿Quién no cumplió la palabra? ¿El presidente de la Nación? No. El presidente de la Nación, correctamente, el presidente de la Nación, aparte está de viaje, el presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solamente da un ok, un acuerdo, como a mí me dio el ok el día sábado, me dio el ok, como se lo dio la diputada Marcela Pagano. Pero entonces, cuando ¿quién, yo lo consulté. pero ¿quién puede estar sobre después, arriba de la opinión del presidente, Oscar? A ver. Si no, le cambiaron... no, pero la opinión del presidente. Después algunos interpretan que la opinión del presidente es otra. Bueno, que se hagan cargo los que interpretan otras cuestiones o le mienten en algún caso al presidente como son los hechos. Fete, pero deja claro Sago que él no fue en contra del presidente y que habló de esto con el presidente. Ahora, ¿por qué no querían a Marcela Pagano en ese rol? No sé, pero en Todo Noticias le preguntan a la diputada Lilia Lemoine y capaz esto te dice algo. ¿Por qué vos y Karina no querían a Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político? Vos dijiste yo no la quería. No la conozco, pero sí conozco a Berti. Yo sé que Berti es una persona que nunca le va a fallar al presidente. No conozco a Marcela. Pero es tu compañera, Lilia, capaz que si charlas un poquito, no sé. En fin, al presidente no le pareció mal, el presidente sí la conoce. ¿Qué sé yo? ¿Quién es Gabriel Bornoroni? Bueno, es obviamente un diputado, ahora presidente del bloque, abogado y uno de los referentes de la Libertad Avanza en Córdoba, de la construcción incluso de la Libertad Avanza en distintos puntos del país. Ojo, porque como Karina está en esta construcción del partido a nivel nacional y a nivel, la vimos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Bornoroni viene un poco a contribuir a la construcción y casi que es un centro que le tiran también en el medio de esa construcción. Pero además es presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República Argentina, ex titular de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, nomás para que identifiquen más o menos un perfil. Gerente de Bornoroni Hermanos SRL, una empresa con 2 estaciones de servicio. Es además el presidente de la Comisión de Legislación General, que había estado a cargo, recordarán ustedes, parece que hace un siglo, pero no hace tanto, había estado a cargo de la discusión de la ley Ómnibus, esta comisión en la que Sago amenazó con no firmar el dictamen que consagraba finalmente la labor de comisiones. O sea, la cosa con Sago venía muy
tensa. Ya lo habían querido sacar, decía, hace algunas semanas y no lo habían logrado con los votos. Pero bueno, medio que era una cuestión de tiempo. Evidentemente a Sago lo bancaba el presidente muchísimo, pero quizás no tanto más que el presidente de la Nación. Parece una boludez, porque sí, bueno, el presidente de la Nación, sí, está bien, pero adentro del Congreso hay seres. Hoy también está convocada la comisión bicameral, porque esto de puterío en puterío. Está convocada la comisión bicameral de trámite legislativo para discutir 20 decretos. ¿Cuándo hubo 20 decretos? En los gobiernos anteriores. Y entonces se viene en debate. Son varios DNU que se habían publicado en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, que siguen vigentes. Te tiro al azar, porque la verdad que estuve mirando al azar, porque no me miré uno por uno, pero están todos los numeritos ahí. La regulación en los precios de los hidrocarburos, la organización de la Oficina Anticorrupción, una es del gobierno de Macri y otra de Alberto Fernández, respectivamente. Y esto tiene que ver con la intención de legisladores de la oposición, en realidad legisladores del PRO, diría, de discutir, en realidad Hernán Lombardi, fundamentalmente, de discutir el mega DNU que el gobierno había publicado en diciembre, el que desregula la economía, el que deroga cientos de normas. Dijeron, bueno, sí, te discuto eso, pero primero te discuto todos los otros decretos que no nos parecieron graves y no sé qué, como si no fuera que el mega DNU es un decreto muy particular, como no hubo otros antes, como si la forma no tuviera que ver con sus características para analizar. Pero bueno, podríamos decir que en todo caso lo más engorroso de ese DNU, el mega DNU, es para discutir si es constitucional o no. Pero bueno, eso ya tiene medio rechazo, no sé si se puede decir así, en el Congreso y falta que lo trate una Cámara más. Y mientras tanto, el mega DNU sigue vigente. Dentro del paquete fiscal, porque claro, está el mega DNU. ¿Cuáles eran las dos polémicas que instaló el gobierno apenas llegó? El mega DNU, del que estamos hablando, y la ley bases. Esa ley que tenía unos 600 artículos, que venía a modificar cualquier cantidad de cosas y que tanto lío generó, que se había votado en general y cuando se empezó a votar en particular, no, listo, levantamos, no hay acuerdo, no sé qué, chau, se fue ese proyecto de ley. Y ahora lo que hay es un nuevo proyecto de ley bases, requete chiquitito respecto del otro. Tampoco es tan chiquito y además también son cosas importantes, pero tiene 200 y pico de artículos. Y ahí está el paquete fiscal. Hay un blanqueo de capitales nuevo y lo explica, lo resume, dice su mirada el ministro de Economía Luis Toto Caputo y lo pone en las redes. También es alícuota cero para montos superiores a los $100.000 en tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero. Claro, el blanqueo es, vos tenés $100.000 o hasta $100.000 los podés meter en el sistema financiero y no retirarlos hasta fines del año que viene. Si es así, no pagas nada. O si lo destinás a cierto tipo de inversiones, que ahí dice a ser definidas por el Poder Ejecutivo, porque es después, si se vota la ley, después en la reglamentación. Pero me imagino que también algo de eso va a ser discutido cuando se discuta la ley, porque seguramente los legisladores van a querer opinar sobre eso. Y dice, adicionalmente, si adelantás el pago de bienes personales de 2023 a 2027, lo haces a una alícuota de 0,45. Bueno, están tratando de hacer un blanqueo porque hace falta que vengan los dólares y ya no se sabe dónde sacarlos. Ojo, porque hay una discusión respecto de los dólares. Vieron que se escucha mucho desde que empezó el gobierno. Che, que bien, está comprando un montón de dólares, está llenando la caja que estaba muy vacía. Bárbaro, re. Pero hay dos cosas que están pasando que, si solamente te digo eso, te estoy contando la mitad de la historia. Una es que hay muchas cosas que el gobierno está demorando su pago. O sea, cosas que tiene pendientes de pago a distintos puntos del país y a otro tipo de deudas. Y después está el swap con China, que lo tiene que pagar próximamente. Y entonces ese dinero, ¿a dónde se va a ir? Y si no, lo tiene que renegociar. ¿Cómo están las relaciones con China? ¿El debate de la base naval y todo eso, bien? ¿Buena onda o más o menos? Bueno, en esa estamos. Y en medio de todo esto, Juan Grabois critica el proyecto esto que describía Caputo y difunde un video en redes sociales para dar detalles. ¿Querés usar 50 palos verdes? Me importa un rábano. Pero vos vas
preso. Estás preso acorde a las leyes de ahora. Lo que estás planteando es un garantismo zafaroniano, como dirías vos, pero para los narcotraficantes. Si no te importa un rábano de dónde vienen 50 palos verdes, evidentemente querés que los narcotraficantes blanqueen plata en Argentina, que los corruptos, que pueden ser políticos o empresarios, blanqueen plata en Argentina, y eso, además de una inmoralidad absoluta, es un delito. Cuando decíamos que querías asumir la suma del poder público, y acá estás planteando lo que para vos es delito y lo que para vos no. Mira, hermano, existe el Código Penal. No lo inventaste vos ni lo podés modificar a piacere. No sos un dictador, sos un presidente, y además sos un político. Y además sos un político que está garantizando que la Argentina se convierta en un narcoestado, permitiendo la introducción de activos del crimen organizado, de la narcoestructura y quién sabe de qué otra cosa más. No sé si lo decís porque te falla algo o porque hay intereses ocultos ahí detrás, teniendo en cuenta la relación de tu amigo Spert con el famoso Fred Machado, que intentó blanquear 500 millones de dólares y está preso en ese país que tanto admirás, que son los Estados Unidos, donde de ninguna manera se aceptaría esto. Bueno, ya lo veremos en el futuro. Tiene un repunto respecto de lo que los riesgos de un blanqueo, al margen de lo que cada uno piensa respecto de si es justo o es injusto. ¿Qué va a pasar entonces con el proyecto de ley base, que por ahora solamente, o sea, no entró oficialmente, tengo entendido, por lo menos hasta hace un rato no había entrado oficialmente por la mesa de entradas, así sellado, entrado, pasará seguramente en las próximas horas, pero sí ya tienen este borrador los jefes de cada bloque, ahora hay que darle uno a Sago, uno a Bornoroni, y ya que Sago se lleva el que tenía. Tienen cada uno de los jefes de bloque el borrador y también los gobernadores, pero no se conoce mucho más que eso. Bueno, Emilio Monzó, diputado de Hacemos Coalición Federal, que parece, por lo que dicen desde Hacemos Coalición Federal, por lo que había dicho Pichetto durante la semana, que estuvieron un poco negociando alguna cosa de la letra chica de este borrador, que en definitiva es probable que todo esto avance en el Congreso. Me animo a decirle al oyente que el presidente va a tener en los próximos días la ley ómnibus aprobada. ¿En serio? Sí. ¿Qué número? ¿144 más o menos? Sí, entre 140 y 150. Entre es el 140 y 150. Entre 140 y 150. Ruego que su bulimia emocional no traicione este gran acuerdo. Es decir, que su espasmo permanente en las redes, decíamos que Alberto hay que sacarlo de las redes, sáquenlo a este muchacho también de las redes. Este muchacho es el presidente. El presidente, pero nosotros nos trata de rata, de ¿cómo querés que le diga? Ya no sé cómo decirle al presidente de la nación, con todo respeto, que salga de las redes. Que nos respete. Que gobierne. Claro. Se terminó la campaña. Muchas veces, pienso que esa inflamación del discurso lo que esconde es la incapacidad para gobernar. El presidente siente que puede opinar libremente a través de las redes. Y está bien, está bien que lo haga, pero hay que gobernar también. Cuando vos opinás y ofendés, porque no cualquier opinión es válida, la opinión cuando ofende genera una consecuencia en el otro. Este es el gobierno más frágil de la democracia desde el 83 a la fecha. Sin duda. Tiene que ser consciente. Me gusta que le diga oyentes en la televisión, porque al final en todos los medios termina siendo medio bueno, ¿cuál es la cuestión en común? Oyentes. Aparte, cada vez más vemos la tele, el streaming, escuchando. No vas a estar viendo esta piba tomando mate, estás escuchando, haciendo la cosita en casa o en la calle, o bueno, en fin. Ayer estábamos acá terminando y se estaba dando en la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, una represión fuerte a partir de una manifestación. Hasta recién había personas detenidas, no sé ahora, después de esta represión de la policía porteña a organizaciones sociales en la 9 de Julio, y también hubo heridos. Los manifestantes estaban interrumpiendo el tránsito, tengo entendido, para protestar frente al Ministerio de Capital Humano por algo que vienen protestando desde hace rato, que es la falta de asistencia a los comedores. ¿Quieren ver un poquito de cómo era este panorama? Fíjense cómo estaba la cosa ahí, mirá. Cuidado, Mariela, un detenido. Ay, un detenido. Se está llevando una persona detenida. Sí. Policía de la ciudad, en este caso. Un efectivo de la policía de la ciudad. Se lo están llevando. Bueno, le pegan. Le pegó unos golpes de puño en la cara, ¿no?
Acá hay otra persona detenida. Tres Otra detenidos. persona le están sacando las mochilas, bueno, le tiran en el piso. Es una especie de adoctrinamiento, ¿no? Lo que terminan haciendo, que es como, bueno, capaz que este que agarramos no estaba jodiendo, pero vos no jodas. Un camión hidrante también vimos que le tiraba a los manifestantes, incluso a uno que, por lo que se informó, estaba tirado en el piso convulsionando. Esto también lo vimos en vivo. Lluvia de piedras que sigue, les pusieron, mirá, piden que paren, acá hay un grupito que piden que paren porque hay un chico herido acá. Hay una persona A ver. herida, atención Sí. que hay una persona herida. Sí. Ahí viene, cuidado. Acá pasa la policía, a ver, avanza por la vereda llegando, estamos llegando prácticamente al ministerio. Mirá, acá hay un chico que está tirado, herido, están pidiendo que paren. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, mientras tanto la policía sigue avanzando. Facundo, a ver, vení, a ver qué tiene este chico. A ver, ¿qué tiene el chico? ¿Qué tiene? Una convulsión. También hubo periodistas heridos, algo que se repite últimamente en las manifestaciones. Ya Patricia Bullrich se había pronunciado sobre eso. Y en este caso lo que vimos fue en vivo lo que le pasaba a Diego Ricciardi, notero de Crónica TV. Aguardame un segundo porque me pegaron un balazo. No, Diego. Otra... Ahí lo tenemos a Diego. No, una locura total. Pero para que le haya tocado la cara a Diego una bola de goma es porque ¿Cuántos están años hace, tirando Diego, mansalva. que haces manifestaciones? 28 años. ¿Alguna vez viste algo Nunca parecido? me pasó. Me duele mucho, tengo mucha sangre en mi ropa. Sentí como un golpe, estábamos en realidad apostados en un sector, estábamos cubiertos, hay incidentes Sí, con una persona que tratan de correrla, son los propios efectivos. Ahí detuvieron a una persona. Estábamos hablando con algunos colegas de Radio 10 y otros medios que están solidarizándose con nosotros. Es mucha la impotencia, tengo muchas ganas de llorar. Ay, Diego, te entiendo. Y mucho el dolor. Te vi desde el inicio Perdón. así. No. Está laburando. Hace 28 años que hace esto, Diego. Y es la primera vez que le pasa. Y decíamos que reclamaban por la falta de comida en comedores, ¿no? No porque haya una manifestación que uno no se va a poner a ver qué manifestación importa más que otra, pero falta de comida en los comedores. Y fíjense cómo resume lo que están reclamando uno de los manifestantes. Para comer, amigo. Te lo digo así a la cara, te lo digo, ¿eh? Yo soy militante. Te lo digo porque yo sé lo que está pasando. ¿Y qué está pasando en los barrios? Los barrios no están entregando mercadería, no están entregando nada, compa. Y decime ¿qué esperá de esta gente? ¿Cómo están en los barrios? ¿Cómo está con la comida, con los comedores? No hay nada, compa, no hay nada. No entregan mercadería, no comen los chicos, no come nadie, amigo. Las columnas del Polo Obrero, de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del Movimiento La Dignidad, recibían balas de goma, gases lacrimógenos, estoy nombrando al azar, pero había varias organizaciones. Estaba Infantería, como veíamos, consiguió despejar la calle en consonancia con el protocolo nacional y festejaron ese resultado desde la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y hasta el ministro porteño Waldo Wolf. Pero la cosa está tensa entre ellos, porque en realidad es un problema que viene desde la gestión de Larreta con el gobierno nacional de Alberto Fernández, pero quiero decir que la Ciudad de Buenos Aires y la Nación tienen esta disputa respecto de lo que pasa con los presos en comisarías en la Ciudad de Buenos Aires. Habrán escuchado en los últimos días que se escaparon de distintas comisarías varios presos. Esto también le había pasado a Larreta a fines del año pasado, o octubre, por ahí. Y lo que argumentan, como si tal cosa fuera posible, porque son dos cosas distintas, ¿no? Que alguien se escape es una cosa, pero un poco habla de también la incapacidad de contener en las comisarías porteñas a presos que no deberían estar ahí más que unas horas, porque no corresponde que estén presos, las comisarías no son para eso.
De esto vienen hablando desde hace muchos años los organismos de derechos humanos. Pero en el servicio penitenciario lo que dice La Nación es que no hay más lugar. Bueno, esto también tiene que ver con la cantidad de presos que hay en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Pero todo esto para decir que entonces hay tensiones entre Patricia Bullrich y Waldo Wolf, o entre La Nación y la ciudad, y lo cuenta bastante en detalle Luis Novarecio en La Nación Más. Hay una interna, esto corre por mi estricta cuenta. Hay una molestia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, porque desde la ciudad se dice, los más de 2.000 presos que hay en cárceles locales que se fugan, porque físicamente se favorece la posibilidad de que se fugue por el hacinamiento, por las no condiciones previstas de las comisarías para que tengan presos, depende del servicio federal de Patricia Bullrich, que debería realojarlos en cárceles. Esto molestó mucho a la ministra Bullrich, y de aquí a la conclusión que sacamos, la molestia de Bullrich es, los dejó pasar, no actuó, y arréglense la ciudad de Buenos Aires, yo diría, provocó lo que estamos viendo el día de hoy. Me da risa, nosotros también levantamos este concepto de interna, pero son de espacios distintos, ¿o no? O sea, Patricia Bullrich es del PRO, pero está en el gobierno de La Libertad Avanza. Entonces, no sé si podríamos llamarle una interna, qué sé yo. La cosa es que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dio una conferencia de prensa. Primero tuiteó que estaba recontento con el operativo, y después se dio cuenta de que había heridos, entonces tampoco podía festejar tanto, y entonces quiere lamentar que hay heridos, pero medio que un furcio. El accionar y el operativo, a nuestro entender, fue excelente. Como todo operativo de esta magnitud, hubo momentos tensos, difíciles, pero la determinación, la decisión con la que la policía de la ciudad le puso el cuerpo a la decisión política que tenemos fue para nosotros un orgullo. Estamos aportando imágenes de muchos manifestantes muy violentos. Recuerdo ahora la imagen de una manifestante que cuando escapaba de la manifestación se ensaña con un auto hasta romperlo, un auto que estaba estacionado simplemente por la voluntad de dañar la propiedad privada. Así que esperamos que con las pruebas que les vamos a entregar a la justicia, todos los que cometieron delitos tengan consecuencias serias. Tenemos policías heridos, hubo 2 periodistas lastimados, cosa que lamentamos obviamente y que es una pena. Tenemos que seguir mejorando la manera en la que trabajamos. Pero los lastimamos también. Igual quiero reconocerle a Jorge Macri que en esto me parece se pronuncia más específicamente que lo hacía Horacio Rodríguez Larreta, que no le gustaba mucho decir cuando la policía todavía le quedaban cosas por corregir. Hay un tema que en estas horas me interesó especialmente. No hay video, pero sí hay, no sé por qué no hay video, la verdad, podría haber. Capaz que lo hay y no lo conocemos, no lo conseguimos, no aparece en ningún lado. Pero sí hay algunas crónicas periodísticas que dan cuenta de una exposición del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que estuvo en el Rotary Club de Buenos Aires. En realidad estuvo en un hotel, pero era un encuentro convocado por el Rotary. Y después respondió algunas preguntas. Y ahí Rosati parece que dijo... Bueno, esto es lo que dicen bastante agencia de noticias y después lo levantaron algunos diarios. Parece que dijo, no nos gusta que los temas de la política se judicialicen antes de tiempo. Hay que darle una chance a la política. Si no resuelven estos temas, incluso mencionó la posibilidad de que ocurran en el ámbito parlamentario, la justicia los resolverá. ¿De qué está hablando? Bueno, le preguntaban por las demandas de distintas provincias ante la Corte por reclamos presupuestarios hacia el gobierno nacional. Entonces es importante que Rosati diga, si no resuelve la política, entonces van a ser resueltas en la Corte, y dijo en un tiempo razonable. Porque si vamos a ver cómo podemos leer esto, pero por lo menos así lo leo yo. Porque si bien lo dijo en relación a una pregunta medio genérica,
la Corte acumula varios expedientes de gobiernos provinciales. Por ejemplo, el pedido de inconstitucionalidad del mega DNU 7023, eso que hizo La Rioja, la demanda del gobernador bonaerense Axel Kicillof para recuperar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Hoy nos decía en Futurock que es probable que más tarde hoy o en estos días se vengan más presentaciones desde la provincia de Buenos Aires. La Pampa, que reclamó por el subsidio del transporte, creo que también la provincia de Buenos Aires va a reclamar por eso. Y la Corte no tiene plazos para el tratamiento de estos temas. Y esto quiere decir que podría entonces no tratarlos nunca. Por eso es todo un dato que Rosati hable de tiempos razonables, porque parece estar diciendo, estoy haciendo una lectura y capaz que es equivocada, pero parece estar diciendo, no, bueno, tarde o temprano lo vamos a tratar, y incluso parece estar diciendo más temprano que tarde, en el sentido, quizás ya es tarde, pero lo que quiero decir es que no es que lo va a dejar morir el expediente, por lo menos eso es lo que yo leo en la declaración. Le preguntamos de esto hoy a Kicillof en Ahora Dicen por Futurock. Rosati dijo, según estos artículos periodísticos, que lo ideal es que lo resuelva la política, pero que si eso no pasa en un plazo razonable, lo va a resolver la Corte. ¿Lo puede resolver la política o lo va a tener que resolver la Corte? Es la Corte Suprema la que tiene que resolver conflictos entre provincias y nación, porque en este caso no lo puede resolver la política, ya lo resolvió, en el sentido que se trata de leyes o normas aprobadas y que estén cumpliendo mi ley. Así que bueno, es un tema donde ya hay un contrato firmado, por así decir, que está incumpliendo el gobierno nacional, hay que ir a la justicia. Y el Pacto de Mayo, que se vendría el 25 de mayo, gobernadores, representantes de los distintos espacios políticos. Bueno, le preguntamos también sobre esto a Kicillof, que contestó fuerte. ¿Crees que el Pacto de Mayo se va a dar? Mira, yo recorro mucho el territorio de la provincia de Buenos Aires, a nadie le importa, pero un rábano esa cuestión. Lo que importa es que no se pueden comprar los medicamentos, te digo, porque además también creo que Milei piensa que el gobierno nacional no tiene población ni territorio, que todo eso es problema de las provincias, que es una especie de cuestión extraterritorial, casi metafísica, ¿no? Y macroeconómica, pero la verdad que no es así. Las dificultades que está empezando a generar el plan económico, las medidas que toma son gravísimas. Entonces yo diría que estamos cada vez más urgidos a cuestiones básicas como remedios, alimentos, transporte. Hoy hay un paro muy grande de transporte, pero porque es como que se van enterando de las consecuencias de lo que hacen a medida que evolucionan, porque en el modelo abstracto o en el invento en el que toman las decisiones, las cosas son de otra manera que en la realidad. Buena palabra, rábano, que estábamos hablando hace un rato de palabras lindas. Rábano se usa poco y es linda. Y no nos podría faltar, porque esta semana ha sido muy tema, por no decir en toda la gestión de este gobierno, pero fundamentalmente esta semana, siguen las tensiones entre el presidente de la Nación y distintos periodistas que el presidente va eligiendo como chivos expiatorios, no sé cómo llamarle, o de punto. Y hizo un editorial sobre esto Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos y dijo: en muchos casos tiene razón. Hay periodistas que difaman, calumnian, extorsionan y primero te pegan y después te pasan la factura, pero en ese caso, si él lo dice, tiene que decir quién es, porque si no, pareciera ser que a él no le molesta la extorsión, sino que opinen en contra de él. Pero se queja de la calumnia, la injuria y la difamación. Y lo que viene ahora, créeme, que no es que va a ser calumnia, es parte de la discusión habitual que en una sociedad tiene que ver sobre los presidentes. Pero mirado con la mirada de él, de ellos, cualquier crítica es una difamación, o sea que viene una cadena de difamaciones. Pero si ellos agreden, ¿por qué yo no le puedo responder? Obvio que puede responder, nabo. A ver, estoy hablando del presidente. Si cada cual puede decir cualquier cosa... Sí, le dije nabo. Me parece que no creo que él sea un nabo, pero este tipo de cosas son de nabo. Entonces, porque si vamos a hablar así, vos te teñís el pelo, vos sos Lali Depósito, vos sos Jamoncito del Medio, vos sos nabo, hablemos así. Entonces, lo que estamos viendo acá es un revival en paso de comedia, de farsa, de algo que fue comedia, de algo que fue tragedia, y ya estamos todos muy fogueados en eso, con lo cual el presidente puede decir cualquier cosa, nosotros podemos decir cualquier cosa, y en todo caso veremos cómo evoluciona. Sí, pero va escalando, ¿no? Como ensobrado, nabo y así sucesivamente. Opina también Luis Novarecio. Los aduladores, los obsecuentes, son los primeros que te traicionan.
porque necesitan adular y ser obsecuentes del que viene. Porque no tienen ningún tipo de afecto ni de convicción ideológica. Solo están en donde el poder está. Entonces, respetuosamente, sin ningún tipo de levantamiento de dedo, de admonición, el presidente va a seguir con esta posición, este cronista seguirá con la posición que quiera, no tiene ninguna importancia porque yo no tengo ninguna trascendencia. Solo recordarle esto, el periodismo está para contar aquellas cosas que no están bien. Contar las cosas que están bien se llama propaganda. Y en ese contar lo que no está bien siempre hay tensión. Que es una tensión momentánea, no es una tensión esencial, ontológica, que nos va a separar de por vida. Pensar distinto es fascinante. Yo lamento que el presidente se enoje con el periodismo, insisto, va a tener siempre tensión porque el periodismo es tensión. Lo otro se llama propaganda. Y amable y cariñosamente recordarle que los que lo adulan, que le dicen que está todo bien, son con alta probabilidad estadística sus próximos traidores. Bueno, y entonces el presidente, que está de gira por los Estados Unidos, profundiza en redes y entonces va posteando cositas. Por ejemplo, ayer habíamos contado que había posteado un texto en torno a esto, a eso es a lo que le había respondido Tenemos, entonces me cuentan por la cucaracha que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando, están enojados con mi posteo. ¡Me encanta! Principio de revelación los condena y la defensa corporativa solo busca la continuidad del curro y así sucesivamente. Y después aparecen otros posteos sobre lo mismo, que el presidente entra a darle likes y entonces ya más o menos entendemos dónde está parado, que castigo a los periodistas hablando de los periodistas. Igual esa yo también la fabiaría, pero bueno. Es que, como le gusta a la Escuela Austríaca de Economía, existen muy pocas personas que son periodistas. Lo que vemos en gran parte de los medios son militantes políticos con disfraz de periodistas desde el momento que reciben un sobre. La verdad será la que diga el que está dando ese sobre. ¿No puede dar precisiones de qué está hablando? Y después, ¿dónde se pueden retirar esos sobres? Porque yo nunca vi. A mí me gustaría saber cómo es el temita de los sobres. Si tenés la info después, ¿no? ¿Me pasás? Bueno. Acá llegan, pero me los quedo yo. Ah, ¿llegan? Sí, tipo sí. sobre así, Ajá. como correo sobre, Sí, ¿guita? Sí. ¿Efectivo? Sí. Wow. Bueno, si te lo queda... Que se lo quede alguien que lo necesite realmente. Y no quiero cerrar sin mencionar que habíamos advertido que están pasando cosas en el mundo también, que hay un tremendo bardo diplomático en la región desde hace unos días. Resulta que México anunció el inmediato rompimiento hace unos días de las relaciones diplomáticas con Ecuador, porque el gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, el hijo del bananero real, el empresario bananero millonario, entró de madrugada a la embajada mexicana en Quito y detuvo al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. Uno de los videos que estuvo difundiendo AMLO de ese momento muestra a los tipos entrando a la embajada. O sea, entran a full, mirá lo que es. Y se llevan a una persona que tenía asilo político. Mirá lo que es. Muy fuerte. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. No tiene registro. Glass fue el segundo a cargo del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017. Había recibido asilo político gracias al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por eso AMLO. Y justamente fue AMLO el que difundió este episodio en redes, después difundió el video y lo calificó todo como una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Obviamente la Cancillería recurrió a la Corte Internacional. Y se pronunció sobre esto Rafael Correa, estuvo ayer hablando también en Futurock, pero en este caso en Segurola y Habana, con Julia Mengolini, y dijo Correa. Que usted también es economista, no para que nos pongamos demasiado técnicos, pero sí para hacer una evaluación del modelo económico. ¿Le ve alguna posibilidad de éxito? El concepto, más que estadística. En estadística tiene la inflación más alta del mundo, Sí, mucho pero más hace alta tiempo. que la venezolana, Sí. que está bloqueada. Antes la más alta era la venezolana, ahora la más alta es la argentina. Pero en todo caso, hablemos conceptualmente. Milei es un anarcocapitalista, ¿no? Sigue la escuela de Murray Rothbard, un economista de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, que proponía que todo se privatice, todo, que todo era mercancía, la salud, la educación, hasta la defensa nacional.
Eso no es solo indeseable, es imposible, porque hay bienes donde no hay capacidad de exclusión. Haces un ejército privado, ¿ya? Que invade un país extranjero. ¿Cómo sabes quién pagó para tener servicio de defensa y quién no? Tienes que defender a todos, no hay capacidad de exclusión. Entonces, son cosas técnicamente inviables y obviamente social, moralmente indeseables. Pero ni siquiera entienden eso por su fanatismo. Entonces son cosas absolutamente imposibles y te decía indeseables. Pero como tratan de imponerle a la fuerza, lo que van a hacer es colapsar a Argentina, ¿no? Y cerremos con la Cristina Fernández tiktokera, pensando en expresidentes, porque, bueno, se había difundido y se habló un poco de un video que grabó con Rita Cortese para hablar de los recortes en cultura, pero también hace un ratito se difundió uno que se mete un poco en el fuchibol y por razones distintas a las que lo haría yo, pero me gusta que bardiemos a un bostero. Sé que es popular igual. ¡Qué look! Mamita, ¡qué look! Me encanta. Solo la camisetita que... Bueno, lo que pasa es que yo soy del Lobo y tengo todo el resto de la familia de Racing. Es un tema, todo un tema. Es un tema, tienes razón. Sé que es popular igual. Por supuesto. Se va entonces la semana de Elijo Creer, oficialmente regresado entonces de las vacaciones. Este equipazo está compuesto por Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Sofía de Brea en las redes y aparentemente arranca el fin de semana de Elijo Creer. Gracias por haber estado ahí y ojo, que se vienen los jingles.